Padre Santo que estás en los cielos, santo sea tu nombre esta mañana, Señor. Hay alegría en nuestros corazones de poder estar aquí en tu casa, alabando tu nombre y escuchando tu palabra. Y queremos, Señor, que en esta mañana tu Espíritu Santo se pueda hacer presente entre nosotros. Que tu Espíritu Santo se manifieste en cada hermano, cada visita, y que realmente lo que venimos a escuchar hoy sean tus palabras, sean alimento para nuestras almas, pan de vida. Quédate aquí con nosotros, Señor, por favor, lo imploramos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días, hermanos. Un muy feliz sábado para cada uno de ustedes. Me tomo el atrevimiento de darle la bienvenida a todos a la casa de Dios y a cada uno de nuestros amigos que nos están visitando hoy. Así que bienvenidos a la casa de Dios. Estamos contentos porque de a poco ya los días nos están acompañando un poquito más. Se está yendo un poco el frío y los días primaverales ya empiezan a asomarse. Siempre en esta zona, como siempre en septiembre, nos acompaña el viento, pero bueno, hace un poco más de calor. Muy bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Ruth. Ruth. ¿Saben que la Biblia, vieron que las mujeres son más lloronas que los varones cuando leen? ¿No? ¿Vieron cuando ven películas las mujeres lloran y el varón por ahí? Pero ¿saben lo que tiene la Biblia? La Biblia también hace llorar a los hombres. Y un libro que me hizo llorar a mí muchas veces que lo leí, es realmente una novela, es el libro de Ruth. Porque parece, si alguien se lo da a alguien, a un cineasta, dice qué buena película que puedo hacer del libro de Ruth. Es impresionante todas las cosas que pasan en el libro de Ruth. Las historias que hay, historias de amor, historias que ocurren en la mano de Dios presente, milagros que ocurren en el libro de Ruth. Así que por algo Dios permitió que Ruth, con estos 4 capítulos, un libro muy cortito, por algo Dios permitió que estuviera dentro del canon bíblico. Es un libro muy corto, pero Ruth debe tener algo para enseñarnos. Es un libro que a veces no estudiamos mucho, lo leemos a la pasada, pero hoy me quiero detener en el capítulo 1 de Ruth. Y el libro se llama Ruth. ¿Por qué será que el libro se llama Ruth? ¿Por qué se llama Ruth? Porque es la historia de Ruth y la protagonista del libro es Ruth. Pero a veces cuando empezamos a leer Ruth, aparecen unos protagonistas secundarios y decimos, pero ¿quién fue la protagonista, Ruth o Noemí? Ahora vamos a ver un poquito eso. Van a ver que nos va a causar como una duda. ¿Y la protagonista es Ruth o es Noemí? Pero vamos a ver después por qué Ruth es la protagonista. ¿Y quién escribió el libro de Ruth? Saben que Ruth se escribió, aconteció todo lo que le pasó a Ruth en el tiempo de los jueces. Miren Jueces capítulo 21, versículo 25. Miren lo que estaba ocurriendo en Israel. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Ese era el tiempo de Ruth. Era el tiempo de los jueces. Si vamos un poquito más atrás, tenemos la historia de Sansón, una historia llena de pecado, de idolatría, de un montón de cosas. Y después de Sansón, cada uno hacía lo que bien le parecía en Israel. Y ahí acontece la historia de Ruth. ¿Y quién escribe Ruth? Es Samuel. El profeta Samuel escribió el libro de los jueces y después más adelante escribe Primera de Samuel y Segunda de Samuel. Así que este es un poco el contexto de cómo estaba desarrollándose la historia de Ruth. Y vamos a leer algunos versículos
Y vamos a ir deteniéndonos primero un poco en el contexto, en la parte histórica, y después vamos a estudiar un poco la parte espiritual del libro de Ruth. Vamos a leer juntos, miren. Vamos a Ruth capítulo 1, versículo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Quelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: Andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habéis vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habéis de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí serás sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. ¿Qué les parece esta historia? ¿Parece de novela o no? Saben que el libro de Ruth muchos lo toman a la gracia, ¿no? Y dicen: qué amor las nueras por la suegra, ¿no? Yo no sé en nuestros días quién haría lo que hizo Ruth. Pero déjenme decirles que en esa época era la costumbre oriental que cuando se morían los maridos de las esposas, se morían los maridos, las que quedaban viudas
tenían que quedarse y ayudarla por el resto de su vida, era una costumbre oriental, por el resto de su vida a la suegra, acompañarlas. Por eso sucedía todo lo que está sucediendo aquí. Ahora, vamos a estudiar todos juntos. Miren lo que dice aquí. Aconteció que en los días que gobernaban los jueces hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón, Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. ¿Qué fue lo que llevó a esta familia a irse de Israel? El hambre, la necesidad. El hambre y la necesidad llevaron a esta familia a irse a los campos de Moab. ¿Y qué ocurrió ahí? ¿Qué ocurrió en los campos de Moab? ¿Qué le pasó a Noemí? Versículo 3. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Ahora, ¿qué les parece Noemí? Tuvo que dejar su tierra, tuvo que dejar sus parientes, sus amigos, se tuvo que ir a otras tierras, y algo le ocurrió. ¿Qué fue la primera tragedia de Noemí? Saben que a veces lo leemos medio rápido, pero la primera tragedia de Noemí, aparte de la soledad, es que se le muere su marido. Y muchos no han pasado por esa situación. A mí a veces me cuesta mucho lidiar les digo la verdad, con la muerte. Mi esposa siempre me dice que me tomo las cosas muy a la liviana, o a veces no valoramos a las personas que tenemos al lado, porque nunca te tocó lidiar con la muerte de alguien. Entonces nos cuesta valorar a las personas cuando nadie se nos ha muerto a nuestro alrededor. Ahora, cuando alguien se te muere muy cercano, es como que la vida la empezás a tomar de otra manera. Y a Noemí le pasó esto. Primero se le muere su marido. Y miren lo que le pasa después. Y murieron también los 2 hijos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. ¿Qué más le pasó después a Noemí? Se le murieron los 2 hijos. Se le muere el marido y después se le mueren los 2 hijos. La verdad que uno podría pensar como pensaba en el antiguo Israel, por algo será. Por algo le pasó eso. Saben que en el pueblo de Israel antes pensaban que cuando a alguien le pasaba este tipo de tragedias era porque algún pecado oculto había en su vida. Algo tendrá acariciando en su vida que por eso le pasa lo que le pasa. No sé si alguien quiere buscar San Juan capítulo 9, versículo 2. Hasta los discípulos pensaban eso. Miren, si alguien lo quiere buscar, San Juan capítulo 9, versículo 2. ¿Quién lo quiere leer? San Juan capítulo 9, versículo 2. Sí. Había un ciego y los discípulos de Jesús le preguntan, ¿y este por qué está ciego? ¿Quién pecó? ¿Los padres de él o él tiene algún pecado oculto que está ciego? Entonces podríamos pensar como el antiguo Israel que a Noemí todo lo que le pasó fue por algo.
Pero ¿saben por qué Dios escribió el libro de Job? Para destronar esta idea de nuestras mentes. El primer libro que escribió Moisés, ¿saben cuál fue? Job. Escribió Job para que no sigan pensando que cuando algo malo te ocurre es porque seguro que algo malo tiene en su corazón, algún pecado acariciado, algo le pasa, algo no tiene resuelto, por eso le pasa todo lo que le pasa. Noemí se parece bastante al caso de Job, ¿o no? Una mujer sola que primero se le muere su marido y después se le mueren sus 2 hijos. Y hay algo siempre que me queda grabado. Cuando se te muere un padre tiene nombre, uno queda huérfano. Ahora, cuando a uno se le muere un hijo no tiene nombre, porque no hay nombre para describir ese dolor. Ahora, y a Noemí no se le murió un solo hijo, ni se le murió su esposo. A Noemí se le murió el esposo y los 2 hijos. No sé si alcanzamos a entender el dolor que podía tener Noemí, el dolor por la que esa mujer estaba pasando. ¿Serían razones suficientes para despotricar contra Dios? Se me muere mi esposo, ahora se me muere mi hijo y ahora se me muere otro hijo. ¿Son razones suficientes ya para decir por qué todas a mí, Dios? ¿Son pruebas duras o no? Por algo Ruth y Noemí están en el canon bíblico. Dice Dios que Dios no va a permitir que seamos probados más de lo que podemos soportar. Tal vez en tu vida Dios no permita que se te muera un esposo, una esposa, o se te muera algún hijo o 2 hijos. Pero tal vez permita algún otro tipo de perplejidades o de calamidades, o que algo ocurra en tu vida feo. Pero no es porque somos súper pecadores o mira, hay algo que nos está pasando que... ¿Por qué Dios a veces puede permitir el sufrimiento en nuestra vida? Miren lo que dice el comentario bíblico. Dice que Dios permite las perplejidades y el sufrimiento, y lo permitió en la vida de Noemí, porque preparó su carácter para ser una ciudadana del cielo y preparó su carácter para llevar a otros a su reino. ¿Saben por qué Ruth seguía tanto a Noemí? Miren lo que dice, lo voy a leer acá. Obreros Evangélicos 128. Un cristiano bondadoso y cortés es el argumento más poderoso que se puede presentar en favor del cristianismo. Ruth era moabita. ¿Saben quiénes eran los de Moab? Eran árabes. Y dicen que los moabitas eran descendientes de Lot. ¿Se acuerdan que Abraham fue por un lado y Lot se fue por el otro? Bueno, los moabitas eran descendientes de Lot. Y dice que Ruth encontró en Noemí una belleza de carácter. Le llamaba la atención cómo Dios transformaba la vida de esa persona. Y le llamó la atención cómo dice el versículo, miren, cómo dice el versículo 6 de Ruth 1:6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab
porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Dice que le llamaba la atención cómo se levantó de esa calamidad, cómo se levantó de esa angustia. Dice acá el comentario bíblico, Ruth no podía pensar en separarse de esa persona cuya belleza de carácter le había inspirado altos ideales. Noemí inspiraba a Ruth, la inspiraba, dice, y le había dado algo que hacía la vida digna de ser vivida, aunque nunca tuviera otra vez su propio hogar. No fue solo el amor de Ruth para con su suegra lo que la llevó a quedarse con Noemí. Ruth había descubierto que la fe de Noemí era lo que hacía de ella una mujer tan admirable. ¿Y por qué Ruth es la protagonista del libro? Después cuenten cuántas veces Noemí le dijo a las nueras, vuélvanse. Vuélvanse. No, pero queremos acompañarte. No, pero vuélvanse. Imagínense a Ruth cuando, no sé cómo son los nombres, yo cuando era chiquito me acuerdo que siempre me confundía la suegra, la nuera, el cuñado. Vieron que los chicos se confunden esas cosas, yo hasta el día de hoy me las confundo a veces. No sé cómo se llamaría, su concuñada sería, ¿no? Orfa, ¿quién sería? Su concuñada, ¿no? Cuñada. Orfa era su cuñada. Y Orfa dijo, hasta acá llegó. Dice que cuando Orfa dijo hasta acá llegó, dice que estaban en el límite de Israel y la tierra de Moab. Dice que Noemí renunció a su derecho. Noemí tenía el derecho de exigirle a sus nueras que la acompañen para siempre en toda su vida. Y la tenían que servir. Dice que Noemí renunció a ese derecho y le dijo, vayan a sus casas, vuelvan a hacer su vida, vuelvan a la casa de sus parientes. Y dice que en el límite entre Israel y Moab, dice que Orfa dijo, bueno, hasta acá llego. Y la besó. ¿Y qué hizo Ruth? Ruth la siguió acompañando. Y dice el versículo 16, vamos a leerlo de nuevo. Versículo 16. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quieras que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Ruth dejó todo para ir a conocer al Dios de Noemí. Lo dejó todo. Dejó sus tierras. Dice que Orfa se fue a adorar a sus dioses, el dios Kerim de Moab. Dejó a sus dioses, dejó a su familia, porque ya ahora estaba viuda. Qué mejor abrigo que cuando uno está viuda, su familia. Y dice que Ruth la acompañó y dejó todo para conocer al Dios de Noemí. Quería ver quién era ese Dios que tenía tanto poder en la vida de Noemí. Ruth dice que no conocían lo que miraban de la familia de Noemí, conocían lo que veían. Por eso es tan importante lo que dice el espíritu de profecía, que un cristiano bondadoso y cortés es el argumento más poderoso que se pueda presentar en favor del cristianismo. ¿Y qué pasó en la vida de Ruth? Dios tenía algo preparado para Ruth. ¿Saben a quién conoció Ruth después?
Por eso yo voy a hablar ahora a las personas que por ahí tienen miedo de dejarlo todo por Dios. Por ahí dicen, ¿y qué va a pasar con mi pareja? ¿Qué va a pasar después con mi matrimonio? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con mi vida si yo acepto el Evangelio? ¿Saben que Dios tenía preparado cosas impresionantes para Ruth? ¿Saben a quién conoció Ruth después en la tierra de Israel? Conoció a Boaz, un hombre muy rico que tenía campos. Y Ruth, Dios le tenía preparado un hombre, un nuevo hombre. Pero ¿qué paso tuvo que dar Ruth primero? ¿Cuál fue el paso de Ruth? Dejarlo todo por Dios. Porque nosotros queremos que Dios primero nos muestre todo lo que tiene preparado para nosotros y después decir, sí, ahora sí, mirá, si está todo eso de aquel lado, ahora sí voy a dejar esto. Pero Dios actúa así o no. Dios te pide un salto de fe. Te pide dejarlo todo. Después vas a ver que lo que yo tengo preparado para vos es mucho más lindo de lo que vos estás dejando atrás. Pero primero te pido el salto de fe, déjalo todo. ¿Y saben qué tenía preparado Dios para Ruth? Tenía preparado un hombre muy rico. Ya Dios tenía preparado el amor para Ruth y tenía preparado su economía para Ruth, para salir de la pobreza. Y no solo eso. ¿Saben quién era Boaz? Boaz era el hijo de Rahab. ¿Se acuerdan de Rahab? Rahab era la prostituta. ¿Se acuerdan de Jericó? Dicen los historiadores que seguramente uno de los espías, ¿se acuerdan los espías que fueron a Jericó? Dicen que uno de los espías se pudo haber casado con Rahab y de ese matrimonio nació Boaz. ¿Y saben quién es Ruth, hermanos? Ruth, Dios estaba preparando el camino para ser la madre, para ser parte del linaje real, del linaje davídico. Ruth es parte del linaje de Cristo. Vamos a Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1, versículo 5. San Mateo 1:5. Salmón engendró de Rahab a Boaz. Boaz engendró de Ruth a Obed y a Obed a Isaí. ¿Quién aparece ahí? ¿Quién aparece en la genealogía de Jesucristo? ¿Quién aparece? Ruth. Ruth, la moabita, la árabe, la que no era judía, aparece entre el linaje de Jesucristo. ¿El evangelio es para todos o es para los judíos? Y en el linaje de Jesucristo aparece hasta una prostituta. La suegra de Ruth, ahora sí me la aprendí. La suegra de Ruth, ¿quién era? Y sigue diciendo, miren, el versículo 6. Isaí engendró al rey David. ¿A quién engendró? Y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Y el versículo 16, ¿qué dice? Y Jacob engendró a José, marido de mujer, de la cual nació Jesús, llamado
el Cristo. ¿Por qué el libro de Ruth está en el canon bíblico? Ahora, la genealogía de Jesucristo está en las personas que lo dejaron todo por Jesús. No importa si eran árabes, si eran prostitutas, si eran adúlteros, si eran fornicarios como Salomón, en algún momento dieron el salto de fe. Dejaron todo por Jesús. Dejaron todo para conocer a Dios. Y Dios tenía preparado, miren el plan maravilloso que Dios tenía. Ruth, entre la genealogía de Jesús. Ahora, ¿será que entre nosotros hay alguna Noemí? ¿Hay alguna Ruth? Saben que yo cuando leí esta historia, elegí este tema por lo siguiente. Yo vi que había una Noemí y una Ruth en nuestra iglesia. Saben que Sebastián se va a bautizar este próximo sábado. Sebastián. Y yo una vez lo conocí y hablé con él, no lo conocía bien, la primera vez que hablé con él. Y él como que, yo me quiero ser adventista, yo quiero ser adventista, yo quiero ser adventista del séptimo día. Y yo no entendía por qué, pero le pregunté una vez, ¿vos conocés lo que es ser un adventista del séptimo día? No, no conozco, pero yo quiero ser adventista del séptimo día. No conozco. Pero ¿y por qué estás tan empecinado en que querés ser adventista del séptimo día? ¿Sabés por qué me dice? Porque yo vi lo que Dios hizo en la vida de mi hermana. Yo vi lo que Dios hizo en la vida de mi hermana. Cómo era ella y cómo está hoy. Y cuando yo a ella la llamo, ella tiene palabras distintas para decirme. Ella tiene otras cosas para decirme que lo que me dicen todos. Yo no conozco quiénes son la iglesia adventista del séptimo día, no sé ni qué hacen. Ahora, yo te digo que yo quiero ser adventista del séptimo día. ¿Por qué? Por mi hermana, por Noemí. Y tu pueblo será mi pueblo y tu Dios va a ser mi Dios. Yo le pedí a Sebastián que pase. Y le voy a preguntar si es así como yo lo digo. Era un empecinamiento que tenía. Sí, bueno, feliz sábado. Sí, de hecho, yo antes me tocaba este tema de iglesia y por lo que me conocen yo ya se los dije. No había forma de que yo entre o vaya a alguna iglesia. Mucho no sabía de lo que era el cristianismo y demás, pero Silvana siempre, mi hermana siempre fue, como yo soy el más chiquito de los varones, el más chiquito y el único varón. Y siempre fue la que la que más me apañaba y siempre me daba consejos. Y sí, la verdad que yo la llamaba y le decía, mira, gorda, estoy mal por tal cosa, y lloraba por teléfono con ella. Y yo notaba que me daba respuestas totalmente a las que me daba hace, 4 años atrás, antes que se bautice y esté en la iglesia. Y me daba respuestas referidas a Dios y a partes bíblicas. Y yo decía, ¿cómo la cambiaron? Decía yo. Que antes iba a casa y oraba antes de comer y yo la veía como, ¿qué está haciendo? Y ahora me doy cuenta de todo el cambio que hicieron, al igual que con Matías, al igual que con Bauti, mi sobrino, que tienen una familia, más allá de cualquier problema, no como los problemas que tuvo Noemí, más allá de cualquier problema, siguen fiel, más allá de que por ahí uno tiene un trabajo que no le gusta, o tiene problemas económicos que no los quiere pasar, pero sigue fiel sobre eso. Y es una familia de la cual yo aprendo mucho, al igual que cada vez que vengo a la iglesia y veo familias o parejas que están abrazadas, o familias con sus nenes, o los distintos cultos que le hacen a los nenes. Es algo que uno lo admira y lo aprecia mucho, y es algo que te da fuerza. Y que Silvana me haya dicho ciertos consejos bíblicos, y creo que fue parte de la decisión que yo tomé de venirme para acá, vine a hacer un cambio en mi vida.
Y vine a la iglesia como diciendo, a ver qué pasa. Y cuando me fijé bien cómo hacían el viernes de preparación, cómo oraban, cuando Matías me empezó a dar estudio bíblico y demás, ahí dije, quiero seguir. Después me fui a Balsa, estaba el pastor Félix, fuimos a la barda y fueron cosas que me fueron integrando muchísimo más. Y también al último tiempo que yo oraba mucho por un trabajo nuevo, yo tenía, el primer sábado que vine yo ya quería guardar el sábado. Apenas vine, conseguí trabajo enseguida, gracias a Dios, y sin haber hecho ningún estudio ni nada, yo ya había pedido el sábado. Yo dije, no quiero trabajar el sábado. Me decían, mira, el viernes a la noche no te lo puedo dar, pero el sábado sí, el sábado te lo doy como feriado, me dijeron, te lo doy como franco. Bueno, está bien, me dijeron. Al principio empecé a venir a la iglesia al mediodía y después me iba a trabajar y después ya arreglé que no iba a trabajar el sábado. Después, bueno, me surgió un trabajo en lo de Pablo, lo cual lo agradezco mucho y se lo sigo agradeciendo a Dios hasta el día de hoy. Y yo sin saber nada, yo ya había pedido el sábado, pero porque estaba seguro que quería ese cambio que Silvana tiene en su vida, al igual que el cambio que Dios hizo en cualquiera. Lo que está acá en todos Dios es un cambio. Y a poco me fue bendiciendo con un montón de cosas, desde la más mínima cosa me fue bendiciendo y se lo sigo agradeciendo y no tengo pensado volverme a vivir a Buenos Aires porque no tengo pensado volver a la vida que tenía antes. No, yo ahora estoy perfecto como estoy y de hecho, como dice Pablo, falta una semana para que me bautice y estoy 100% de la decisión que quiero tomar. Sebastián, hermano, yo soy consciente que él lo dejó todo. Él vino de Buenos Aires. Me hace acordar parte de mi vida. Él a los 18 años dijo, yo voy a dejar todo para seguir al Dios de Noemí. Yo lo voy a dejar todo. Y llegó acá, no sabía ni lo del sábado. Digo, yo no tengo que trabajar en sábado. Dijo, no sabía ni por qué no tenía que trabajar en sábado. Pero era el Dios de Noemí que había visto. Y lo dejó todo. Y como él dice, él no sabía lo que había allá. Pero Dios lo bendijo. Dios le dio esto, todo lo que él necesitaba para ser feliz. Y se lo dio. Pero él dio el salto de fe, ¿sí o no? Lo dejó todo. ¿Noemí fue perfecta? No creo. Ahora, lo que sí tenemos que aprender de Noemí es que se le murió el marido, se le murieron los 2 hijos, y así todo siguió siendo fiel a Dios. ¿Y para qué sirvió? Para que Ruth estuviera en la genealogía de Jesucristo. Era el plan divino que Ruth tenía que estar ahí. ¿Qué plan puede tener Dios en nuestras vidas? Tal vez estamos pasando por algo difícil, algo duro. La muerte de alguien es lo más duro, algún problema económico. Pero así todo, hay alguien que nos está mirando, hermanos. Hay alguien que nos está mirando y diciendo, a ver, ¿va a seguir siendo fiel a Dios o no? ¿Va a aflojar o no? ¿Vieron el probad y ved? ¿Va a aflojar? Y Dios nos quiere usar siempre fieles. Fieles. No importa lo que nos pase. Fieles. Y yo le quiero pedir a Verónica que pase también, porque la verdad que estos son, ¿saben, hermanos? Estos son almas que le sacamos a Satanás. Ellos son trofeos de guerra. Son almas que fueron liberadas de la esclavitud del pecado. ¿Cómo te encontró Dios, Vero, en tu vida? ¿Cómo te encontró? ¿Y cómo estás ahora? Me encontró tirada. Yo estaba muy mal, porque me había separado hace poco y estaba mal, estaba muy mal. Y la primera vez, primero me la crucé a Graciela, que es la que me dice, Vera, yo, más allá de cualquier cosa, yo te tengo que hablar de Dios. Y si querés te voy a hablar de Dios y te puedo dar los estudios. Yo dije, bueno, dale. Y fue a mi casa. Y me siguió por todos lados, porque yo primero decía, sí, Graciela, dale, ya sé en dónde va a terminar esto. Hasta que no me bautice no vas a parar. Y le digo, ya te digo que yo te he bautizado con la Iglesia Católica.
Y ahora yo solita le dije que me quiero bautizar y me ha pasado un montón de cosas lindas en todo este tiempo. Y fue tan rápido, para mí fue un milagro. Sí, yo creo que Dios me buscó y yo pedí perdón, siento que me perdonó y acá estoy haciendo todas las tareas, porque sí, empecé a guardar el viernes, a estar los sábados, a hacer el estudio. Y bueno, estoy acá, estoy feliz. Ahora estoy emocionada y como decís vos también, hay muchas pruebas. Hace un rato vino David a buscar la nena y yo me quedo así, ¿viste? Me gustaría que esté acá. O que estemos los tres juntos. Va a poder venir. Como te comenté que tengo a mi hermano enfermo. Y bueno, pero estoy bien, estoy fuerte. Y siento que Dios está ahí, ¿viste? Yo lo siento. Ella me contaba que pasó días enteros pidiendo perdón en su vida. En el baño, en la cama, pidiendo perdón, hasta que en un momento sintió un alivio en su vida, una paz, donde ella alcanzó el perdón divino y pudo pedir perdón de todo su pasado. ¿Y qué es el bautismo? El bautismo es una página en blanco en su vida. Es una página en blanco. Es dejar atrás todo el pasado. Y saben que ellos lo tuvieron que dejar todo. Todo. ¿Lo dejaron todo, sí o no? Ahora, ¿cuántos hay de nosotros que estamos en la iglesia y que todavía no hemos tomado la decisión de dejar todo por Cristo? ¿Habrá alguien? ¿Cuántos hay que estamos acá y sabemos que todavía no hemos tomado la decisión de dejar todo por Cristo? ¿Cuántos hay acá que queremos ser como Ruth? De decir la verdad, yo estoy dispuesto a dejar mi familia, mi pasado, mi vida entera, dejar todo para seguir a Dios. Saben que estamos ya muy cerquita de que Jesús vuelva, muy cerquita, pero muy cerquita. Y el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y hay una pelea invisible por las almas, una pelea invisible por tu alma. A mí me gustaría hacer una oración hoy por aquellas personas que tal vez están bautizadas, pero quieren decirle hoy a Dios ser como Ruth. Decirle, ¿sabes qué? Yo hoy me entrego 100%. No sé lo que viene después, no sé lo que hay en el campo de Israel, no sé qué vos tenés preparado para mí, no sé qué querés de mi vida después, no sé, pero hoy quiero ser como Ruth. Hoy digo, yo voy al salto de fe, yo me voy a entregar 100%. Y Dios tiene preparadas cosas más lindas por delante que lo que estás dejando atrás. ¿Habrá alguien acá que vamos a orar con Sebastián, con Verónica? ¿Habrá alguien acá que quiere tomar un ejemplo? Porque ¿saben lo que tiene el bautismo? Renueva nuestra vida espiritual a los que estamos más antiguos. ¿Saben cómo se mantiene el fuego? Aquellos que les gusta hacer fuego, ¿saben cómo se mantiene? Con leños nuevos. Con leños nuevos se mantiene el fuego. ¿Habrá alguien acá que quiera pasar y tener una oración con nosotros? Decir, Señor, esto me está faltando entregarte. Yo te lo quiero entregar. Te lo quiero entregar y quiero prepararme para tu segunda venida. Quiero prepararme para cuando Jesús vuelva. Quiero estar preparado.
Pero hoy es el día. Hoy es el día de tomar la decisión. Hoy es el día. No mañana, no en una próxima campaña. Hoy es el día que Jesús quiere tomar tu corazón por completo. Hoy es el día. ¿Habrá alguien que quiera pasar? Muy bien, Silvana. Graciela. Muy bien, Alicia. ¿Habrá alguien más que quiere pasar y dejar todo? Matías, Walter. Uno toma la decisión. Uno decide. Dios es el que va a obrar el milagro después. Uno decide. Yo no sé lo que hay allá en la tierra de Noemí. No sé qué hay. Pero seguro que Dios tiene preparado algo para mí. Pero primero, ¿qué quiere? Nuestro salto de fe. Yo lo dejo todo. Ya Cristo está por venir, hermano. Ya Jesús está viniendo. Yo lo quiero dejar todo. Quiero ser libre. Y quiero entregarme por completo. No sé lo que hay allá, no sé lo que viene, no sé cómo lo voy a dejar. No sé. Esto que me tiene atrapado, no sé cómo lo voy a dejar. Pero sé que Dios me va a ayudar. Que Dios me va a libertar. Vamos a hacer una oración de consagración con los que estamos acá. Padre Santo, que estás en las alturas de los cielos, que amas a tus hijos y que nos estás llamando. Nos estás llamando con gemidos indecibles para abandonar nuestra vida de pecado. Dios mío, tú nos quieres llevar santos y puros a la Canaán celestial. Cada una de nuestras almas está siendo arrebatada, está teniendo una lucha contra el enemigo. Y Señor, esta mañana, día de sábado, día de liberación, día donde tú sanas, día donde tú liberas. Señor, aquí hay personas que están luchando con algo que hay que dejar, algo que hay que abandonar, algo de la que quieren liberarse pero no pueden. Y Señor, en este día, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, por cada uno de los que estamos aquí, por cada uno de que ha tomado un paso de fe, es venir hasta aquí y decirte, Señor, necesito que me liberes, que me ayudes con esto que estoy luchando, con esto que no puedo, con esto que me puede. Dios mío, tú tienes poder, tú tienes mucho poder. ¿Habrá algo imposible para Dios? Nada es imposible para ti. Por eso, Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos en este día sábado que tú puedas bendecir, acompañar y liberar con tu poderoso Santo Espíritu cada una de las almas que ha venido hasta aquí. Tú conoces sus luchas, tú conoces con lo que están luchando hace años. Señor, que tu Santo Espíritu nos llame a arrodillarnos más, a buscarte más, porque tu segunda venida está pronta. Jesucristo está viniendo en las nubes de los cielos y tú quieres llevar a un pueblo santo, un pueblo que haya aprendido lo que es la gracia de Cristo,
Y te pido, Señor, que la gracia de Jesucristo pueda ser real en la vida de cada uno de los que estamos aquí de pie. Que tu gracia, Señor, sea derramada con poder en la vida de cada uno de nosotros. Que podamos ser testimonio de que tú eres un Dios poderoso que nos puede liberar. Te pido, Señor, que obres con poder en cada una de las personas, de mis hermanos que han venido hasta aquí. Estos son los últimos llamados. Yo estoy convencido que son los últimos llamados antes de que tú vuelvas a buscarnos. Son los últimos llamados a abandonar la vida de pecado, a ponernos del lado de Jesús, 100%. Por favor, Señor, bendice a tu pueblo y que en este día estas personas que se han parado, que han venido hasta aquí, salgan distintas de como entraron, llenas de tu presencia, y que puedas seguir en comunión con ellos en este día sábado. En el nombre de Jesús oramos, sabiendo que tú eres nuestro Redentor, que tú eres todopoderoso, que moriste en la cruz por nosotros, no queriendo que ninguno de nosotros se pierda. Tú pasaste por esta tierra, te sacrificaste en la cruz por nosotros, y nosotros queremos decirte que sí, que aceptamos ese regalo, que queremos aceptarte en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén.